Hola, bienvenidos de nuevo a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y en esta ocasión vamos a Perú. Esta semana se han reactivado las protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y una nueva asamblea constituyente. Para hablar de la llamada tercera ronda de Lima, nos acompaña el analista político José Carlos Requena, a quien saludamos a esta hora en Huaraz. Señor José Carlos Requena, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo está? Encantado. Señor Requena, cuéntenos qué balance hace usted de esta llamada tercera toma de Lima. Mira, pues ha sido una jornada, a diferencia de las de diciembre o enero, pacífica en su gran mayoría. Han habido algunos enfrentamientos en la capital y en otros dos puntos del país, pero no han habido víctimas fatales. Recordarás que en las protestas previas hubo decenas de fallecidos, hubo también tomas de aeropuertos, en algunos casos exitosas, en otras fallidas. Estas cosas no han sido parte de la tónica de la protesta del miércoles, y digamos, es un balance que de alguna manera favorece al Ejecutivo y de alguna manera también favorece a la protesta. Al Ejecutivo porque, como te decía, no han habido víctimas fatales, las carreteras no se han bloqueado, el país no se ha parado, las regiones han seguido funcionando. Y a la protesta porque creo que, a pesar de ser menos masiva, sí ha sido algo más extendida. Un tercio de las provincias del país ha protestado de alguna manera, y creo que también el hecho de que haya sido pacífica pues puede darle una legitimidad que vamos a ver en los próximos días si se da o no, ¿no? Porque lo que podría pasar es que empecemos una nueva ronda de protestas. De hecho, se anuncia una para el 22 de julio, en solo unos días, y estamos muy cerca al aniversario patrio, que suele ser también una época en la que algunos manifestantes quieren hacer sentir su voz de protesta. Señor Requena, este jueves la presidenta Dina Boluarte reiteró su llamado al diálogo con los opositores. ¿Qué posibilidades hay de que ese llamado sea escuchado? Pues, mira, yo creo que estamos en un momento ya algo tardío para esto. La principal demanda de los manifestantes, tú has manifestado varias, pero la principal es el adelanto de comicios. Y no hay visos de que esto vaya a ser así. Yo pensaría que cualquier diálogo pasa por un punto mínimo, que es ese, y en ese, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, parecen no querer ceder mucho. Entonces, quizás el diálogo pueda abarcar algunos otros puntos, pero el fundamental, al no ser abarcado, quizás le resta un poco de fuerza, ¿no?, a cualquier iniciativa de diálogo, que creo que siempre es positivo, y que es algo que también el premier Alberto Tarola había dicho en la jornada previa. Pero entonces, ¿cuál es el principal obstáculo para que se puedan adelantar las elecciones como tanto piden muchos manifestantes? El principal obstáculo es el Congreso, donde la propuesta recién podría empezar a discutirse a partir de agosto y debe pasar, por ser una reforma constitucional, 2 legislaturas. Esto de alguna manera se truncó en marzo y no se ha vuelto a reactivar. No hay un actor político, me refiero a un actor político formal, ningún partido, ningún grupo parlamentario que haga suya la protesta, perdón, la propuesta de adelanto de comicios. Entonces, esto hay, como ves, una distancia entre los manifestantes, entre también la voluntad de la gente. El 82% de la población, según la última encuesta de IEP, quisiera que haya adelanto de comicios. Hay también una distancia entre el rechazo que genera Boluarte, que solamente tiene el apoyo del 14% de la población, según la última encuesta de Ipsos, y sin embargo sigue ahí, o sea, está con una precaria estabilidad, básicamente porque en el Congreso no se le da viabilidad, y en el Congreso también parece haber mayoritariamente la voluntad de quedarse hasta el año 2026. Entonces, ese es el principal obstáculo, que la clase política no escucha la demanda ciudadana.
Señor Requena, ¿quiénes integran los movimientos de oposición? ¿Son todos seguidores del expresidente Pedro Castillo? Yo diría que es digamos, un grupo variopinto. Obviamente, estos grupos que mencionas tienen alguna representación. De hecho, algunos reportes hablaban de estos grupos ser los más organizados, porque algo que también ha habido en la marcha del miércoles es que al haber sido muy espontánea, no había claridad, por ejemplo, en la capital, donde se congregaron aproximadamente 20.000 personas, no había claridad sobre la ruta que tomar, sobre a dónde ir, sobre a qué edificio ir a protestar, más allá de la congregación inicial, que fue en una plaza muy histórica, la Plaza de 2 de Mayo, pero el resto fue todo un poco disperso. De todos esos grupos dispersos y espontáneos, el más organizado era el de los seguidores de Pedro Castillo, pero no te diría yo que no es la principal demanda, ¿no? Yo te diría que, de hecho, en esta protesta, esa demanda, la de liberar a Castillo, pasó a un segundo plano. ¿Cómo se puede explicar entonces? Usted nos mencionaba que el porcentaje de desaprobación de la presidenta es bastante alto, al igual que el porcentaje de desaprobación del Congreso. ¿Cómo se puede explicar que a pesar de la presión, a pesar de esas cifras tan negativas para la presidenta Boluarte y para el Congreso, ambos sigan trabajando sin inconvenientes, por decirlo de alguna forma? Yo te diría porque en realidad en la política peruana desde hace algún tiempo no es que no gana necesariamente el más fuerte, sino el menos débil, ¿no? Entonces, dentro de todas estas precariedades que mencionamos, pues la presidenta tiene el control del Ejecutivo y con todo el aparato gubernamental, el Congreso tiene el control de las leyes y del control político al Ejecutivo. La protesta básicamente está en formación y de hecho en muchos casos polariza a la población, ¿no? Yo ahora estoy en una ciudad lejos de la capital y claro, el taxista te dice yo quiero trabajar, yo no quiero protestar. Entonces, la protesta y el malestar de la población todavía no encuentran una canalización formal que pueda hacer que el Congreso y el Ejecutivo cambien de posición, ¿no? Entonces, ellos como que estuvieran arrinconados, pero apertrechados. Entonces, mientras estén así, pues la cosa no se va a mover. Lo que tendría que pasar es que la protesta crezca lo suficiente como para presionar cambios, ¿no? En el Perú, históricamente, la protesta solo ha causado la remoción de un presidente en los últimos años, me refiero a la de Manuel Merino, que solo duró una semana en el cargo, pero antes de eso, incluso la caída de Alberto Fujimori se dio no por protesta, sino por algunas contradicciones que tenía el gobierno, o también pasó lo mismo con Kuczynski o con el propio Vizcarra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Lo que falta es que la protesta encuentre un canal formal de manifestarse que termine moviendo a estas otras dos fuerzas, ¿no? Bueno, usted nos ha hablado sobre todo de cómo está la situación a nivel interno. Háblenos un poco a nivel regional. ¿En qué posición se encuentra en este momento el gobierno de Dina Boluarte en América Latina? Recordemos que ha habido algunos roces diplomáticos, en particular con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sí, han habido roces con Petro, han habido roces con López Obrador en México y algún nivel de distanciamiento con Gabriel Boric en Chile, que sin embargo no ha impedido que, por ejemplo, se encuentre una salida a un impasse. El Perú, justo además con estos tres países que te he mencionado, forma parte de la Alianza del Pacífico y debía recibir la presidencia pro tempore en diciembre, justo cuando hubo el cambio, o en enero, justo cuando hubo el cambio, y debía recibir la de López Obrador. Pues López Obrador se negó a pasar la presidencia pro tempore y ese impasse recién se desató hace algunas semanas con la participación de la diplomacia mexicana y chilena que encontraron la salida en darle la presidencia a Chile y que Chile se la pase luego a Perú. Entonces, digamos, esa situación de aislamiento y presión se ha reducido. Hasta hace algunos meses hay los ojos de muchas misiones de organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado la reacción del gobierno en la ronda de protestas de
de enero y diciembre por la alta cantidad de fallecidos que ha habido, esa presión se ha reducido, pero no ha desaparecido, ¿no? De hecho, creo que es algo que va a seguir ahí mientras el gobierno no dé explicaciones o salidas satisfactorias al esclarecimiento de estos crímenes. Entonces, pero, digamos, ya no tiene la presión de hace unos días y sí lo que ha recibido es, digamos, algún nivel de endose de otros, endose que no deja de ser crítico de algunos otros gobiernos, ¿no? Me refiero sobre todo a Europa o Estados Unidos, que poniendo la mirada crítica, digamos, no han dejado de reconocer la constitucionalidad de la presidencia de Dina Boluarte. ¿Cree que la presidenta Dina Boluarte logrará terminar su mandato, es decir, resistir hasta el año 2026, cuando en teoría se deben celebrar nuevamente elecciones presidenciales en Perú? Mira, digamos, de acá a diciembre no creo que la situación cambie, lo digo por los pasos que tienen que darse en el Congreso. Habrá que ver cómo continúa la protesta y si hay alguna otra fuerza o otro escándalo o algún otro caso que la deje en una posición más incómoda. Y ahí hay dos cosas. Si la situación permanece como está, en esta precaria estabilidad, pues completará su mandato. Pero es difícil, no he conocido, no se ha dado algún gobierno de esta naturaleza que logre completar su mandato siendo impopular, sin tener una bancada, teniendo tantos fallecidos como un pasivo. Y en consecuencia es difícil imaginarse, pero es algo que sin duda puede pasar también, ¿no? Pues, señor José Carlos Requena, analista político en Perú, muchas gracias por habernos acompañado para analizar este importante tema en ese país sudamericano. Encantado, muchas gracias.